Que va a ser de bendición, hermana. Le voy a pedir que busque en su Biblia, en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, amén, en el capítulo 5. Encontrando la palabra del Señor, ¿no es cierto? Nos ponemos de pies y vamos a leer dos versículos, amén, tres versículos vamos a leer, amén, del capítulo 5, el versículo 22 al 24, mis hermanas, y le voy a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Oramos al Señor, amado Dios y buen Padre celestial. En esta hora, Dios amado, vamos ante ti una vez más, Señor. Hemos llegado a este lugar, hemos orado, hemos alabado tu nombre, hemos ofrendado, hemos exaltado tu nombre, te hemos adorado, Señor. Pero ahora viene lo más importante, Dios mío, tu palabra, Señor. Este alimento que tanta falta hace para nuestras vidas. Esta, Señor, porción de tu palabra, la que nos sustenta, la que nos fortalece, la que nos habla, la que nos enseña el camino, la que nos reprende muchas veces, nos exhorta, Padre, por sobre todas las cosas. Es la palabra que nos da vida a cada una de nosotras. Dios mío, en esta noche yo te pido que tú hables, Señor, a cada una de nosotras, que pongas palabras con gracia, con virtud en mis labios, Señor, y puedas obrar y enseñar y ministrar a cada una según sea su necesidad. Tú conoces nuestros corazones, tú sabes la falta de tu palabra que hay en nuestra vida. Tú puedas hablarnos en esta noche, Señor. Mi Dios eterno, que puedan nuestros corazones estar dispuestos, estar abiertos, Señor, a recibir tu palabra. Porque así como podemos recibirla, también podemos rechazarla, Señor. Pero en esta hora yo te pido que todos nuestros corazones estén abiertos, dispuestos, nuestros sentidos espirituales para recibir tu bendita palabra en esta hora. Háblanos, Señor, ministranos, Señor, a través de ella. Dios mío, que tu palabra haga vida en nuestros corazones. Bendícenos a través de ella, a través de tu Espíritu Santo, Señor, porque es Él el que nos convence, es Él el que nos muestra la condición en la que estamos y en la que nos encontramos, Señor. Ayúdanos en esta hora que tu palabra, Señor, bendiga cada vida, cada corazón. Te lo pido en esta hora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y le damos toda la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Tomen su asiento, pero no se calle. Amén. Me refiero no a que converse con la hermana, sino que confirmar la palabra del Señor. Estar despierto, amén, atentos a lo que el Señor en esta noche nos va a hablar. Hermana, yo le he puesto un título a este mensaje y le he puesto una pregunta donde nos dice el Señor: ¿con quién caminas tú? Cada tanto lo vamos a ir recordando esta pregunta, amén. ¿Con quién caminas tú? A través del, ¿no es cierto?, del desarrollo del mensaje nos vamos a ir preguntando, ¿no es cierto?, esto, ¿con quién estamos nosotras caminando? Amén. Aquí la palabra del Señor en este capítulo del libro de Génesis, en primer libro de la Biblia, también recién comenzando todo lo que es, ¿no es cierto?, la humanidad en sí. Amén. Después que Adán y Eva fueron, ¿no es cierto?, desechados del huerto del Edén, comenzó, ¿no es cierto?, a crecer, ¿no es cierto?, los habitantes en la tierra. Enoc es el séptimo después de Adán. Así que no había mucha gente todavía en esa época en donde, ¿no es cierto?, nos encontramos en este capítulo de la palabra del Señor, en donde se refiere a este gran hombre de Dios, Enoc. Amén. Aproximadamente 3.400 años antes de Cristo es donde el tiempo que vive Enoc
en donde se encuentra el pasaje de las Escrituras que estábamos leyendo. La tierra en esa época, hermana, estaba habitada por muy poca gente, por muy pocas personas. Amén. Porque después de la Torre de Babel es donde se comienza la gente a esparcirse por todo el mundo. Recuerde que en ese momento, en esa ocasión, dice que sus lenguas fueron confundidas. Entonces se comenzaron a dispersar por diferentes lugares y ahí comenzó a crecer en sí la humanidad, ¿no es cierto? Los habitantes de la tierra. Pero en la época de Enoc eran muy pocos todavía los que existían. Pero a pesar de que eran pocos, hermanas, era una generación en ese tiempo malvada. Era una generación perversa. Recuerde que el pecado comenzó en el huerto del Edén. Por la desobediencia, ¿no es cierto?, de los primeros hombres que Dios había creado, comienza el pecado. Y lamentablemente, hermana, después siguió aumentando. Y en el tiempo de Enoc, la maldad era grande en aquella época. Amén. Había crecido la maldad, la generación era perversa. Amén. Eran impíos. Impíos, amén, gente impía, gente malvada, de corazón perverso, dice la palabra del Señor, amén. Pero dentro de todos aquellos que estaban en ese tiempo, Dios, ¿no es cierto?, dice la palabra del Señor, que se llevó a Enoc. Desapareció Enoc de la faz de la tierra. Dice que se fue buscado, pero no se pudo encontrar. ¿Por qué habrá sido que desapareció? ¿Se lo llevó algún ovni, algún ave que lo hizo desaparecer? No. Dios se llevó a Enoc. Porque dice la palabra del Señor que Enoc agradó a Dios. Y Enoc caminó con Dios. Por eso nos preguntamos, ¿con quién estamos caminando nosotros? Amén. Recuerde que la palabra del Señor dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, derechos. Pero sus fines, dice la palabra del Señor, que son de muerte. Amén. Entonces tenemos que conocer el verdadero camino por donde nosotros estamos caminando. Amén. Y la palabra del Señor dice que Enoc caminó con Dios. Hermana, en la época que Enoc existía, no estaba la gracia. Todavía no existían las leyes que el hombre tenía que ser, ¿no es cierto?, dirigido y obedecer, porque las leyes comenzaron a surgir después de la época de Moisés. Recuerden, ¿no es cierto?, que cuando fue sacado el pueblo de Dios de Egipto, ¿no es cierto?, cuando comenzaron a caminar por el desierto, ahí comenzó Dios a darle sus leyes, sus ordenanzas, todo lo que el pueblo de él tenía que hacer para agradar a Dios. Entonces tampoco existían las leyes. Tampoco estaba la gracia, porque la gracia comienza, ¿no es cierto?, a estar en medio de la humanidad después del sacrificio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Ahí comienza la gracia, ¿no es cierto?, a estar en medio de los hombres en la tierra. Pero antes no. Entonces nosotros decimos, ¿cómo Enoc agradó a Dios? ¿Cómo Enoc conoció de Dios? Amén. En ese tiempo, hermanas, todo lo que había sido creado por Dios, cómo Dios creó a los dos primeros hombres, Adán y Eva, se enseñaba a través, ¿no es cierto?, del hablar. Iban de generación en generación enseñando a sus hijos, ¿no es cierto?, acerca de todo, acerca de la creación y acerca de Dios. Porque a pesar de que la generación era perversa y malvada, conocían que existía un Dios. Como en estos tiempos, ¿no es cierto? Usted a cualquiera le pregunta, ¿tú crees que existe Dios? Dice que sí. Claro, existe Dios, yo creo que existe Dios. Mucha gente, aún el borrachito, la gente más malvada a veces, usted le pregunta si existe Dios y ella dice que sí. O él dice que sí. Pero andar con Dios, caminar con Dios y conocer a Dios es otra cosa. Es otra cosa. Entonces no había conocido, ¿no es cierto?, de lo que se le había enseñado. Amén. Y eso se llama tener, ¿no es cierto?, un conocimiento pleno de lo que era Dios. Y Enoc se aferró a aquello. Y nace en su corazón agradar a Dios. Caminar con Dios. Y más adelante nosotros nos encontramos, ¿no es cierto?, en las Sagradas Escrituras,
lo que nos dicen, amén, hombres de los cuales habían transcurrido muchos años, como Judas, amén. Si usted puede ir tomar su Biblia y buscar el libro de Judas, amén. Recuerde que Judas tiene un solo capítulo. Entonces el libro de Judas nos habla a nosotros acerca de Enoc. Amén. Y nos dice en el versículo 14. Por eso decimos nosotros cómo era la generación en aquellos tiempos. Y dice así, Judas dice, de estos también profetizó Enoc. Cuando dice de esto, refiriéndose también a que Judas estaba hablando, refiriéndose ¿no es cierto?, a la gente de esa generación en ese tiempo. Pero él dice también, ¿no es cierto?, Enoc se refirió a estos. Desde Adán, dice séptimo de Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos, dejar convicto, dice, a todos los impíos de todas sus obras, impías que han hecho impíamente. Mire cuántas veces menciona la palabra impía. O sea, la generación en la que se encontraba Judas también era una generación impía, también era una generación malvada. Y él se refiere a Enoc, que también profetizó Enoc acerca de esa generación en la cual se encontró él. Y ahora Judas nos está diciendo lo mismo. Esta generación impía, amén, que andan impíamente, dice la palabra del Señor, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Amén. La generación ha ido cada día empeorándose, hermana. Ha ido, ¿no es cierto?, creciendo la maldad. Como la palabra misma del Señor lo dice, que en los últimos tiempos estos serán peores que los de Sodoma y Gomorra. Peores, hermana. Si Dios decidió exterminar Sodoma y Gomorra por la maldad, por el pecado que había, imagínense qué es lo que estará queriendo hacer ahora el Señor con nosotros, con esta generación. Que, hermanas, cada día yo aquí, cuando vengo a Chile, no me gusta ver las noticias, porque de verdad, puras tragedias, puro homicidio, asesinato, que robo, que esto, que lo otro, ya no se puede vivir, ¿no es cierto? Bueno, allá en Argentina también pasa lo mismo. Si también nosotros vivimos en una ciudad medio tranquila, pero también en las ciudades grandes se ven las mismas cosas. Entonces estamos en un tiempo, hermanas, donde la maldad ha crecido enormemente. Pero ¿cómo está viviendo la iglesia de Dios? ¿Cómo estamos caminando la iglesia de Dios? ¿Estamos caminando con Él? ¿Estamos tomados de la mano de Dios y vamos, ¿no es cierto?, con una certeza y una seguridad que el Señor viniera hoy, nos fuéramos con Él? ¿O todavía no tenemos esa seguridad? ¿O todavía no tenemos esa certeza de que si el Señor viniera, todavía me quedan muchas cosas de que arrepentirme? Todavía me quedan muchas cosas de las cuales me tengo que convertir, que las cuales todavía no he querido dejar. Dice que Enoc caminó con Dios. Amén. Y Enoc dio testimonio. Busquemos el libro de Hebreo, mis hermanas. En el libro de Hebreo, en el capítulo 11, la palabra del Señor nos enseña acerca de lo que estábamos diciendo. Y de aquí en esta parte nos vamos a detener un poquito, mis hermanas. Porque dice en el capítulo 11, en el versículo 5, dice así la palabra del Señor. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y dice, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La primera parte dice, por la fe. Eso significa que Enoc tenía fe. Amén. Enoc tenía fe. Creía en el Dios de la cual había escuchado, de la cual sus antepasados le habían hablado. Él creía por la fe. Amén. Y la fe, ¿no es cierto?, la tenía Enoc. Había fe en él. Amén. Por eso dice que fue traspuesto. Fue llevado, amén, al cielo. Después dice, y no vio muerte. Y no solo eso, sino que dice que antes de eso dio testimonio de haber agradado a Dios. O sea, todas las personas que vieron a Enoc se dieron cuenta que era un hombre diferente.
que no era un hombre como muchos de los que habían a su alrededor, que eran impíos, que eran malvados, ¿no es cierto?, que eran malos de corazón, sino que no era diferente. Por eso Dios se agradó de él. Por eso Dios lo consideró y se lo llevó. Amén. Lo que nos va a pasar a nosotros. Si vamos a estar bien con Dios, hermana. Cuando el Señor venga, dice, cuando suene la trompeta, dice que seremos transformados en un cuerpo de gloria y seremos llevados a los cielos. Amén. Pero para eso tenemos que caminar con Dios. Tenemos que tener fe. Tenemos que dar testimonio de que somos hijas de Dios. ¿O solamente hay que dar testimonio aquí en la iglesia? Solamente aquí tenemos que mostrar, ¿no es cierto?, nuestro rostro resplandeciente, nuestro rostro como que somos mujeres piadosas, que somos mujeres temerosas. No, tenemos que dar afuera testimonio. Y dice que Enoc dio testimonio. O en nuestro barrio donde vivimos, ¿qué dicen los vecinos de nosotras? No, esa mujer es más copuchenta, esa mujer quiere saberlas todas, es terrible de mala. No, con esa vecina no me quiero ni encontrar. ¿Estamos dando testimonio de ser hija de Dios? ¿Estamos dando testimonio que Dios nos ha cambiado? ¿Que Dios nos ha transformado? ¿Que somos nuevas criaturas en Cristo? ¿O solamente tenemos apariencia? ¿O solamente nos comportamos, nos vestimos o vivimos dentro de estas paredes que somos hijas de Dios? Nosotros tenemos que dar testimonio que somos hijas de Dios, aún sin abrir nuestra boca. Tienen que mirarnos y tienen que vernos diferente. Hermana, nosotros veníamos en el bus con la hermana Berta y se nos acercaban personas y decían, ¿ustedes son cristianas? Amén. Otras decían, yo también. Nosotros las mirábamos con la hermana Berta. Yo jamás me hubiera imaginado ni le hubiera preguntado si eran cristianas. Pero ellas sí notaban en nosotros una diferencia. Porque eso tenemos que demostrar afuera, hermana, que somos hijas de Dios, que hemos sido lavadas, redimidas por la sangre de Cristo, que Él nos ha transformado. Aleluya, que no somos iguales al resto. Gloria a Dios, que usted es diferente, que usted habla diferente, que usted camina diferente, que vive diferente al resto. Aún en medio de su familia, hermana. ¿Cuántos tenemos familias inconversas? Pero que nos vean diferente. Que se den cuenta que con nosotras no pueden tomar cualquier cosa para hablar. Porque nuestro lenguaje es diferente. Entonces Enoc tenía fe y también había dado testimonio de lo que él era. Y tuvo la bendición de no conocer muerte, imagínense, hermana. Estaba recién comenzando la humanidad, hermana. Recién él era el séptimo después de Adán. O sea, no había mucha gente en el mundo, en la tierra. Pero ya él había agradado a Dios. Ya él, ¿no es cierto?, había vivido para Dios. ¿Cómo está viviendo la iglesia hoy en día, hermana? ¿Cómo está la iglesia de Cristo? Yo, gracias a la misericordia de Dios, nací en el Evangelio. He estado toda mi vida dentro del Evangelio. Viví mi juventud, ¿no es cierto?, mi niñez. Después me casé dentro de la iglesia y he permanecido, gracias a Dios. Pero yo me doy cuenta, hermanas, cómo ha cambiado la iglesia. Cómo ha cambiado la iglesia. Porque sabe que hoy en día en la iglesia hay que entretener a los jóvenes. Hay que buscar la entretención a los jóvenes para que puedan permanecer. Porque usted le dice, hermanito, ¿usted está orando? ¿Usted está estudiando la palabra? ¿Se ha aprendido algún texto bíblico? No, los jóvenes están en cualquier cosa porque lo único que vienen es entretenerse. O lo atrae la música, ¿no es cierto? Entonces hay que buscarle la música que al joven le agrade. Todo eso ha ido cambiando dentro de la iglesia. Para tener gente, hermano, el mensaje se ha ido acomodando. Para tener gente dentro de la iglesia, no le vamos a hablar muy duro a los hermanitos para que no se vayan a sentir. Porque se van a sentir y después ya el otro culto no lo vamos a ver.
ignorando, hermanos, que estamos perdiendo lo más valioso y lo más grande, que es la salvación de nuestra alma, pisoteando el sacrificio de Cristo, esa sangre preciosa que fue derramada. Hermana, ¿dónde la dejan? ¿Dónde la ponen? ¿En qué lugar? Amén. No terminan de valorar lo que el Señor hizo por nosotros. Lo pisotean todo el tiempo. La iglesia ha cambiado porque hoy cada uno está caminando como quiere. Ya no se está caminando con Dios a nuestro lado. Ya no se está viviendo para Dios. Ya no se está agradando a Dios. Aún la iglesia ya no tiene fe, hermana. Ya no tiene fe, ha perdido la fe. Aún algunos dicen que ahora dicen que ni el Señor viene. Algunos han perdido la esperanza de que Jesucristo va a venir. Que Jesucristo va a sonar esa trompeta y Él va a aparecer. Yo todavía lo creo, hermana, que esa trompeta va a sonar un día y Él vendrá por su iglesia. Él solo está teniendo misericordia para que de una vez por todas nos arrepintamos, nos convirtamos a Dios. Entreguemos nuestra vida a Dios, hermana. Hoy nada tiene sentido. Nada puede tener más valor, hermana, que buscar a Dios, que estar caminando con Dios. Camina con Dios a mi lado, está conmigo, Señor. Las 24 horas del día te necesito. Porque, hermana, podemos nosotros fallar también, podemos caer. Porque la palabra del Señor dice que el que esté firme, mire, que no caiga. Y si usted se suelta de Dios, ¿va a tener esa seguridad de permanecer? ¿Va a tener esa seguridad de no desviarse del camino? Amén. Porque Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino, dijo Él. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Aleluya. No hay nadie más. Amén. Y a través de Él es el único camino que nosotros podemos llegar a la vida eterna. Enoc caminó con Dios. Enoc tuvo fe, mis hermanas. Enoc agradó a Dios y dio testimonio, amén, de que él era un hijo de Dios, que él agradaba a Dios, tenía un conocimiento de Dios, de lo que había aprendido. Hermana, la iglesia hoy por hoy no se quiere llenar de conocimiento de Dios. Nos interesan saber cualquier cosa. Amén. El último chisme que hay, la última novela, no sé, todo lo último que pueda haber. Pero conocer de Dios no queremos. La iglesia de Dios tiene que tener conocimiento de la palabra, de las sagradas escrituras. Porque ¿sabe qué, hermana? Hoy día nos sorprende. Un pastor evangélico, ¿sabe que ahora se convirtió en mormón? Un pastor evangélico o una pastora ahora están en los testigos de Jehová. ¿Usted cree que si ese pastor hubiese tenido, esa pastora o esa hermanita, hubiese tenido conocimiento verdadero de esta palabra y la hubiese creído con todo su corazón, lo hubiesen convencido a cambiarse? ¿No es cierto? Pero cuando no hay conocimiento, cualquiera que nos habla bonito, al oído, ¿no es cierto?, nos hace dudar. ¿No es cierto? Nos hace decir, oye, de verdad parece que él tiene toda la razón. No es tan así como se me está enseñando en la iglesia. Pero hermana, tú no te tienes que conformar solamente con lo que se te enseña aquí cuando alguien predica, sino que tú te tienes que preocupar en tu casa. Leer las Sagradas Escrituras, tener un vivo conocimiento de la palabra de Dios, llenarte de este alimento. Porque dice que las Sagradas Escrituras, en ellas a nosotros nos parece encontrar la vida eterna. Amén, es para donde nosotros vamos. A la eternidad. Entonces, si no escudriñamos las Escrituras, no tenemos conocimiento de Dios, no vamos a tener, ¿no es cierto?, la vida eterna tampoco. Y Enoc tenía conocimiento. Por eso él caminó con Dios, porque le creyó a Él. ¿Con quién estás caminando tú, hermana? ¿Quién camina a tu lado? ¿Quién camina contigo? O tú en la mañana te levantas y te comienzas a hacer las cosas y listo, y sales, vas a trabajar y vuelves a la casa. ¿Dónde está Dios en ese día? ¿En qué lugar pusiste a Dios contigo? O te levantaste, te lavaste, ¿no es cierto?, y te fuiste a la rodilla a presentar el día al Señor. Acompáñame, Señor, anda conmigo, Señor, guárdame en el hogar. Si voy a salir, guárdame, protégeme, líbrame de accidente. Presentar a la familia. ¿Estamos así caminando con Dios?
O solamente nos acercamos a Dios cuando lo necesitamos, porque cuando necesitamos a Dios, hermana, ahí sí que estamos en la oración. Ahí sí que estamos de rodillas. Amén, ahí estamos clamando, Señor, pero ten misericordia, mira este problema, Señor, mira esta enfermedad, Señor, sáname. Y el Señor nos sanó, se llevó el problema y nos olvidamos de la oración. Viene otro problema, ahí de vuelta agarramos la oración. Ahí de vuelta comenzamos a buscar a Dios. Todos los días nosotros tenemos que buscar a Dios. Todos los días, desde que nos levantamos, hermana, hasta que nos acostamos, necesitamos a Dios que camine con nosotros. Yo lo necesito. Todos los días de mi vida, yo lo necesito. Enoc caminó con Dios, tenía conocimiento de Dios y también vivió en santidad, hermano. Porque dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, hermana, si no hay santidad, no vamos a ver al Señor. Si no hay fe en nosotros, si no hay santidad, si no hay conocimiento pleno de la palabra de Dios, si no tenemos fe, hermana, es imposible que nosotros podamos llegar a la presencia de Dios. Dar testimonio, hermana. Dar testimonio que somos hijas de Dios. Yo capaz que si pregunto a alguien, hermana, mire, ¿qué testimonio tiene usted? Puede que haya una hermana que tenga un testimonio. Yo a veces escucho testimonio, hermana, que yo realmente digo, Señor, qué gloriosa obra hiciste tú en aquella hermana. Qué obra más gloriosa tú hiciste, Señor. Cuando escucho testimonio fuerte, hermana, de dónde Dios sacó a esa persona, lo que Dios cambió en él, en el varón o en la varona, como sea, hermana. Porque yo, gracias a Dios, no tengo ese testimonio, no puedo decir Dios me sacó del mundo. Pero Dios me ha enseñado a amarlo igual. Por sobre todas las cosas, en todo momento he aprendido a amar a mi Dios. Y aprendí a amarlo de verdad, hermana. Porque cuando uno es joven dice, no, si yo amo a Dios. Pero cada vez que yo escuchaba a mi esposo cuando recién nos casamos, y él decía, yo amo a Dios por sobre todas las cosas. Y yo quedaba mirando y decía, ¿y yo? O sea, ¿para qué se casó conmigo entonces? Pero tuve que aprender a decir yo lo mismo. Que yo amo a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre mi familia, por sobre mis hijos, por sobre mi esposo, amén. Porque en el que más yo me refugio en todo tiempo es en Él. En Él, amén. De pronto sucede algo en el hogar y estamos solas y ahí vamos, Señor, ayúdame, Señor. Amén, ayúdame, Señor. Dame tu sabiduría, dame tú, ¿no es cierto? Dame la sabiduría para poder resolver esto. No vamos a buscar al esposo, no vamos a buscar al hijo, no vamos a buscar a la mamá, al papá. Vamos a Dios. Entonces, es lo más importante para nosotros, es lo más grande, lo más valioso, hermana. Y hoy la iglesia tiene que aprender a caminar con Dios. Tiene que caminar con Dios la iglesia de Cristo. Porque si no, no vamos a llegar a la presencia de Él. Porque como le decía, Enoc fue traspuesto, fue llevado y desapareció de la faz de la tierra. Y un día a nosotros nos va a pasar lo mismo. Dice que si estamos vivos, dice que seremos transformados en un cuerpo de gloria e iremos a la presencia de Dios. Y los que estén muertos, dice, que serán allí levantados de la sepultura. Amén. Y serán también arrebatados y llevados al cielo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Para poder llegar a la presencia de Dios, tenemos que tener todas estas cosas que Enoc tenía. Tener fe, como decíamos, hermana, y a veces la fe se pierde. Porque como a veces el Señor se tarda en responder, como que la fe ya se perdió. Dice, uy, Señor, o tú no me quieres responder o yo todavía no tengo la fe suficiente para que tú me respondas. Pero a veces somos nosotros, Dios nunca va a ser el que se va a equivocar, hermana, somos nosotras. Porque a veces decimos, sí, tenemos fe, hermana, pero de acá para afuera nomás. No lo creemos acá, no lo creemos en nuestra mente ni en nuestro corazón. Lo decimos porque es una palabra sencilla de decir fe, pero no la tenemos, porque no la ponemos por obra. Y para demostrar que realmente tenemos fe, tenemos que ponerla por obra. Amén, tenemos que ponerla por obra. Dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Que esta iglesia en este lugar de testimonio, que es una iglesia que alaba a Dios vivo, que alaba a Dios de verdad, que Dios ha transformado y ha cambiado
a muchos de este lugar. No miremos a la iglesia de allá, pero es que en esa iglesia las hermanas no hay tanta exigencia con la santidad externa. Allá las hermanitas andan así, andan así, y yo quiero también andar como aquellas hermanitas. Entonces cuando nosotros comenzamos a mirar para otro lado es porque no estamos caminando con Dios. Porque el que camina con Dios obedece a esta palabra, se somete a la palabra de Dios. Y cada vez que Dios le habla en algún área, usted le dice, amén, Señor. Gracias, Señor, porque tú me amas y tú quieres que yo enderece mi camino. Amén, tú quieres, Señor, que yo ande por esa senda que tú has trazado. El Salmo 1:6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Él conoce tu caminar, hermana. Él conoce mi caminar. Él sabe si realmente yo estoy caminando con Él. Si realmente yo me he aferrado con todo mi corazón a Él. Y la palabra del Señor dice en el Salmo 37, encomienda, dice a Jehová, tu camino. ¿Tú quieres caminar con Dios? Encomienda tu camino a Jehová. Encomienda tus días a Jehová. Tus pasos a Jehová. Encomiéndalo. Y confía, dice, en Él. Y confía en Él. No dudes que Él va a caminar contigo. No dudes, hermanas, que Él va a estar contigo. Aunque tú digas, pero difícil, porque mire, estoy siendo atormentada, estoy siendo atribulada, estoy siendo golpeada de unos vientos que ya me tiran al piso. Ahí está Dios caminando contigo. Porque si todavía permaneces en pie, no son por tu fuerza. Si todavía estás de pie, no es porque tú te la puedes. Es porque Él está contigo. Él está a tu lado. Él te está sosteniendo. Él te está dando la fuerza. Aleluya. Él te está diciendo, yo estoy aquí. Sigue adelante. Amén. Que el Señor nos ayude. Dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus fines son de muerte. Y miren lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 19, versículo 3. Dice que la insensatez del hombre tuerce su camino. La insensatez. Aquel, ¿no es cierto? Aquel hombre, aquella mujer, ¿no es cierto? Que es rebelde, que es orgullosa, que es soberbia, que es insensata, hermana. Dice que esa mujer tuerce sus caminos. Los tuerce, amén. Porque quiere andar conforme a lo que ella quiere, conforme a su corazón. Amén. En los últimos tiempos dice la palabra del Señor que se levantarán hombres conforme a su propio corazón, a sus propios pensamientos, conforme a sus propias concupiscencias, y engañarán, dice la palabra del Señor, a muchos. Entonces el insensato dice que tuerce sus caminos. Pero yo creo que en esta noche hay mujeres, ¿no es cierto?, inteligentes, sabias, que vamos a tomar la palabra del Señor y le vamos a decir, Señor, yo quiero caminar contigo. Todos los días que me resten de mi vida, yo quiero caminar contigo, Señor. No me dejes, no me suelte en ningún momento, en ninguna instancia, sino que tú puedas permanecer a mi lado y caminar conmigo. Amén. Dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces hay que conocer esta palabra para conocer el camino. Hay que tomarnos de esta palabra para conocer el camino por el cual debemos andar. Tenemos que conocerla, amén. Entonces, hermanas, ¿con quién caminas tú? ¿Quién está contigo caminando? Está la denominación, porque algunos caminan y son fieles al letrero, ¿cierto? No, yo no me... La iglesia puede estar patas para arriba, hermana. ¿Pero qué dice el hermano o la hermana? Permiso. No, yo he caminado toda la vida en esta iglesia. Y de acá no me puedo ir. Aunque la iglesia haya cambiado completamente, porque yo conozco iglesias, hermanas, donde verdaderamente Dios solamente puede tener misericordia para volver a todos aquellos que pertenecen a esa iglesia al verdadero camino. Entonces, mis hermanas, a veces la iglesia es fiel al letrero, a la denominación. Entonces, llevo 30 años en esta iglesia, aunque es patas para arriba, ya no se predique el mensaje como debe ser, pero es fiel al letrero.
Pero esas cosas a nosotros no nos van a salvar. Esas cosas, hermana, no nos van a llevar a la vida eterna. Nos vamos a perder con letrero y todo, nos vamos a ir al infierno. Amén. Tenemos que caminar con Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que tener fe. Y si no la tenemos, hermana, la palabra del Señor dice, pídala. Aquel que no tiene fe dice, pídala. Pida la fe. Si usted ha perdido la fe por diferentes situaciones, a lo mejor pídale al Señor que le devuelva esa fe. Hazme dar testimonio, Señor, a donde yo vaya, donde yo esté, la que trabaja en el trabajo, la que estudia en el hogar, en el barrio donde vivimos, hermana. Dar testimonio, que la gente nos diga, esta persona vale la pena, ¿no es cierto? O como saben que somos cristianos y se ven en apuro, ¿qué van a hacer? Nos golpean la puerta y ¿sabes? Usted puede orar por mi hijo que está tan enfermo. Pero hermana, si a usted la ven que una vecina que se enoja por cualquier cosa, se irrita, y por ahí, hermana, nos salen hasta palabras que no debemos decir cuando nos enojamos, o en la casa cuando le gritamos a los hijos, ¿qué testimonio damos? Todas esas cosas tenemos que tener cuidado, porque dice que Enoc, antes de ser traspuesto, él dio testimonio ante Dios, quien era él. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, hermana, que nosotros demos testimonio que somos hijas de Dios, que Dios ha hecho una obra gloriosa en nuestra vida, que Dios nos ha transformado, que Dios ha hecho nuevas criaturas de nosotros. Entonces que el Señor nos ayude, mis hermanas. No nos olvidemos que para poder, ¿no es cierto?, tener esa bendición, que si estamos vivos cuando el Señor venga y Él nos transforme en un cuerpo glorioso, como dice su palabra, y llevarnos a su presencia, debemos vivir en santidad, debemos de tener fe, debemos de tener conocimiento de Dios, del Dios a quien nosotros servimos, hermana. Que no es cualquier Dios, es el Dios más grande, todopoderoso, ¿cierto? Las alabanzas que cantamos, magnífico eres tú, Señor, glorioso, maravilloso. Pero a veces lo cantamos nomás, pero no lo creemos. Entonces Dios nos ayude, mis hermanas. Dios nos ayuda a dar testimonio de quiénes somos, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Y un día podamos llegar a la presencia de Dios. Entonces preguntémonos nosotros, ¿con quién caminas tú, hermana? ¿Cómo es tu caminar todos los días? O te empiezas a poner, ¿no es cierto?, como en onda, como dicen los jóvenes, el día sábado, porque el domingo hay que venir al culto. O toda la semana estamos ahí en comunión. Estamos teniendo esa íntima relación con Dios, ¿no es cierto?, en nuestro hogar, en nuestra habitación, ir a la oración, estar en comunión con Dios. Todas esas cosas que son tan importantes y que la iglesia, hermana, está perdiendo. Eso es lo más triste, que la iglesia de hoy está perdiendo. Porque como le decía, hoy queremos entretener. Hoy queremos entregarle a la iglesia un mensaje suave, un mensaje liviano, un mensaje de amor y de amor. Pero nos olvidamos que Dios también es fuego consumidor. Amén. Y que si no hacemos la voluntad de Dios, que si no le agradamos a Él, de nada nos va a servir estar acá pasándonos de frío, en el verano acalorando, ¿no es cierto?, caminando, gastando para ir y venir, sino que lo que hagamos, que realmente Dios lo reciba. Que a Dios le agrade mi caminar, que a Dios le agrade, ¿no es cierto?, como yo le estoy sirviendo, y que yo pueda dar testimonio, ¿no es cierto?, a todos que soy una verdadera hija de Dios. Que el Señor les bendiga, que el Señor les ayude. Esta es la palabra que he traído para ustedes, mis hermanos. Amén. Yo la he recibido con mucho temor, porque yo tengo una tremenda responsabilidad también. ¿Quién está caminando conmigo? ¿Con quién estoy caminando yo? Amén. Si estoy agradando a mi Dios, si tengo fe, si soy una mujer de fe, a pesar de las luchas, hermana. Porque de verdad que a nosotros este último tiempo nos ha tocado, nos ha venido de todo. Pero aquí estamos, agradando a Dios, sirviendo a Dios. Porque de Él viene la fuerza. Amén. De Él viene la respuesta a todas las cosas que nosotros podamos tener y las que nos preocupan. ¿No es cierto? Ahí estamos, en las plantas del Señor, entregando todo en sus manos. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos ponemos de pies y vamos a darle gracias al Señor.
Amén. Y pregúntese usted. Y respóndase usted misma, pues yo no le voy a poder responder, ¿no es cierto? ¿Con quién estás caminando tú, mi amada hermana, mi amada pastora, en esta tarde? Amén. ¿Con quién nosotros estamos caminando? Si estamos caminando con Dios, vamos a tener todo aquello que no tenía para ir a la presencia del Señor. Amén. Oramos a Dios y le damos gracias por esta bendita palabra. Amado Dios y buen Padre celestial. Oh, aleluya. Te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor, que en esta noche tú nos has hablado, Señor. Mira, Padre celestial, tú que nos conoces, tú que conoces y escudriñas nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestra mente, conoces nuestro caminar. Señor amado, tú nos has hablado en esta tarde, Dios mío, que tenemos que aprender a caminar contigo, Señor, a caminar contigo, Padre. Ser mujeres de fe, mi Señor amado. Ser mujeres con un alto conocimiento de tu palabra. Aprender cada día de ella. Atesorarla en nuestras vidas, en nuestros corazones. Para caminar, Señor, y hacer tu voluntad. Andar conforme tu palabra. Nos enseña cada día, mi Dios, a no ser mujeres de fe. Mujeres de fe que te creen, Señor, que aunque no veamos, Padre, creemos con nuestro corazón que así serás. Enséñanos a dar testimonio, a testimonio que somos hijas del Dios vivo, que somos hijas del Dios más grande y todopoderoso. Aleluya. Bendito sea tu nombre, mi Señor. Ayúdanos tú para hacerte fieles, Señor, hasta cuando tú vengas. Hasta cuando tú vengas, Señor, aleluya, podamos vivir, Señor, eso tan glorioso de ser transformados, si aún estamos vivos, Señor, en un cuerpo glorioso, así como fue traspuesto y nos fue llevado a tu presencia, así también podamos nosotros experimentar eso tan glorioso, Señor. Pero ayúdanos a caminar contigo, Señor, a estos días que nos resten de vida. Señor, no soltarnos de tu mano, sino que caminar, Señor, en pos de ti, Padre celestial. Bendice a tus siervas que en esta noche están. Bendice a mis hermanas, Señor, que cada una hayamos recibido la porción, Señor, que necesitamos en nuestra vida. Gracias te damos, mi Dios. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, porque solo tú eres merecedor de ella, Padre. La gloria es para ti, la gloria es para ti, la alabanza es para ti, mi Señor. Gracias, Padre celestial, te damos. Bendícenos, Señor. Gracias por esta maravillosa oportunidad que también me has dado, Señor, de poder estar en este lugar predicando tu bendita palabra, Señor. La gloria es para ti, la alabanza es para ti, la honra es tuya, Señor. Solo somos barro en tus manos, Padre. Gracias te doy, mi Dios. En tus manos dejamos esta oración bajo tu bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Y le damos toda la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. El Señor nos bendiga, mis hermanas. Dejo este lugar a mi pastor.